Tlacopan, hoy Tacuba, proviene de los vocablos náhuatl, tlacotl, vara, y pan, lugar sobre las varas o sobre las jarillas. El señorío de Tlacopan, de origen tepaneca, se encontraba asentado sobre tierras muy fértiles al poniente del lago de Texcoco. Fue dependiente desde su fundación del señorío de Azcapotzalco, quien mantuvo el dominio del Valle de México hasta principios del siglo XV, poco después de la muerte de Tezosomoc en 1426, tlatoani con el que alcanzó su mayor esplendor. La llegada de los mexicas a la cuenca del Valle de México significó un cambio. Al inicio fueron tributarios de los tepanecas, y a la muerte de Tezosomoc, su hijo Maxtla usurpó el poder de Azcapotzalco, por lo que Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan iniciaron una guerra para derrocarlo. Conformaron la Triple Alianza, liderada por Itzcoatl, Netzahualcoyotl y Totoquihuatzin. Al derrotarlo, Tlacopan alcanzó mayor importancia, ya que se convirtió en la capital de los tepanecas, además de que obtenía la quinta parte de los tributos de los pueblos conquistados. Una de las calzadas que conectaba el islote de México-Tenochtitlan con las poblaciones en tierra firme era precisamente la México-Tacuba, que prácticamente sigue el mismo trazo hasta nuestros días. En el siglo XVI, la llegada de los españoles y la posterior conquista significó otro gran cambio. Cortés otorgó Tacuba como encomienda a Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin. En la segunda mitad del siglo XVI, llegan a la zona frailes franciscanos que fundan el convento dedicado a San Gabriel Arcángel. Este escudo heráldico de Tacuba se le otorgó en 1564 a Antonio Cortés Tetlepanquetzaltzin, primer gobernador indígena, hijo de Tetlepanquetzal, último tlatoani de Tlacopan. Lo recibió junto con el nombramiento como ciudad para este poblado. El Archivo General de la Nación resguarda este mapa realizado en 1587, por medio del cual se solicitaba un herido de molino o canal de desagüe, el cual fue autorizado. Al centro podemos observar de gran tamaño el glifo de Tacuba y debajo el de Tenochtitlan. El reconocimiento de este señorío permitió que su importancia económica prevaleciera durante la época colonial, debido a que además estaba asentada en una región agrícola, de la cual Tacuba continuó siendo cabecera y que permitió el desarrollo de un buen número de haciendas en sus alrededores. En 1903, el Distrito Federal se dividió en 13 municipalidades, siendo una de ellas Tacuba. En estas imágenes observamos su palacio municipal a finales de los años 20 del siglo pasado. Frente a él se ubicó una glorieta con un busto dedicado a Felipe Carrillo Puerto. En esta fotografía, que forma parte del acervo del Museo Archivo de la Fotografía, observamos los cambios que sufrió a finales de los años 30. Aquí vemos una foto aérea de mediados del siglo XX. El Palacio Municipal, que aún se observa, desapareció en los años 60. Tacuba ahora forma parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo y su entorno ha cambiado drásticamente. El convento franciscano de San Gabriel Arcángel se fundó a finales del siglo XVI. De esta construcción solo se conserva una parte del claustro, la portería y una capilla. En la tercera década del siglo XVIII, la iglesia fue totalmente reconstruida. La fachada principal fue remetida durante el siglo XVIII, lo que dio forma a un pequeño atrio entre la fachada y el paramento del convento del siglo XVI. La portada, en cantera gris, cuenta con 2 cuerpos. En el primero, un arco semihexagonal está flanqueado por columnas pareadas, estriadas y de estilo dórico. En el segundo, el relieve principal está delimitado por columnas tritóstilas de estilo corintio. Encima, una ventana octogonal. Remata la fachada una sencilla torre de 2 cuerpos. Su planta es de cruz latina. En el crucero
se levanta una cúpula octogonal. Su construcción se ha atribuido a los arquitectos Pedro de Arreta y Miguel Custodio Durán, dos de los arquitectos más importantes de la época. En la década de los 60 del siglo XX, el presbítero José Reyes propuso construir un retablo apostólico, parecido a los del siglo XVII o XVIII. Se utilizaron 9 pinturas originales de los apóstoles encontradas en el templo. El nuevo retablo fue colocado a finales de los años 80. Consta de 5 calles, divididas por columnas salomónicas y un nicho central. Remata el conjunto un enorme crucifijo y sobre él una escultura del Padre Eterno. Cuenta con un oratorio, cuyo retablo principal está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Los alrededores del templo han sido invadidos por comercio ambulante, el cual no nos permite admirar el esplendor de su construcción, y han desaparecido sus jardines aledaños. Muy cerca, sobre la calzada México-Tacuba, se encuentran los restos de lo que fue un frondoso ahuehuete, alrededor del cual hay muchas historias y leyendas. Se ubica exactamente en el barrio de Popotla, lugar de carrizos. Se dice que al pie de este árbol, Hernán Cortés se detuvo a llorar su derrota ante los mexicas el 30 de junio de 1520, después de salir huyendo de Tenochtitlan. Tiempo antes, Cortés había tenido que salir rumbo a Veracruz para enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien venía a apresarlo. Al frente del ejército español y sus aliados, dejó a Pedro de Alvarado, quien cometió un tremendo error. Durante la celebración de la fiesta de Toxcatl, una de las más importantes, ordenó cerrar todos los accesos al Templo Mayor, para que nadie escapara, y ordenó matar a todos los que ahí se encontraban. Esto enfureció a los mexicas, y cuando Hernán Cortés regresó triunfante al haber derrotado a Narváez, el 24 de junio, la sublevación lo sorprendió. Hizo varios intentos por calmar las cosas, pero nada funcionó. Ni siquiera Moctezuma logró calmar a los mexicas, quienes comenzaron a lanzarle piedras, y se cuenta que una de ellas le dio en la cabeza y le ocasionó la muerte. El 30 de junio, mientras los mexicas sepultaban a Moctezuma Xocoyotzin y designaban a Cuitláhuac como su sucesor, Cortés preparó su salida por la calzada del Tepeyac. Sin embargo, fueron atacados e intentaron salir por el camino de Tacuba, pero los mexicas se apoderaron del puente y de la calzada. Hernán Cortés fue derrotado esa noche. Perdió a gran parte de su ejército, caballos y armamentos. El cronista Francisco López de Gomara dice con respecto a la noche triste: Cortés a eso se paró, y aún se sentó, y no a descansar, sino a hacer duelo sobre los muertos y que vivos quedaban, y pensar y decir el vaque de que la fortuna le daba con perder tantos amigos, tanto tesoro, tanto mando, tan grande ciudad y reino, y no solamente lloraba la desventura presente, más temía la venidera, por estar todos heridos, por no saber a dónde ir, y por no tener cierta la guarida y amistad de Tlaxcalan, hoy Tlaxcala. Como dato interesante, en 3 ocasiones el árbol ha sufrido incendios ocasionados de manera intencional. El primero, el 2 de mayo de 1872. Las crónicas dicen, incitado por un individuo de origen español, quien untó de petróleo el corazón del árbol, provocando que las llamas se propagaran hasta la copa. El segundo, el 10 de enero de 1980, calificado como el incendio más voraz. Este fue ocasionado durante la celebración del aniversario de la parroquia cercana. Y por último, el del 11 de septiembre de 1981. Prendieron fuego al árbol de la noche triste un grupo de vándalos. Actualmente, se ha convertido en un ícono de la resistencia mexica. Ahí, la importancia de conservar lo poco que de él queda. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Nos vemos en el próximo.